¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis muy bien. La semana viene calentita y hay muchas noticias que comentar, pero no puedo pasar por alto lo que pasó el otro día, lo estáis viendo en pantalla. Vox organiza la jornada sobre la libertad de expresión en el Congreso. De todos los asistentes que estáis viendo en pantalla, me interesan las declaraciones de tres de ellos, Jano García, Infoblogger y Wall Street Wolverine. Voy a hacer 3 vídeos para poder comentar todas esas declaraciones porque son las que nos están afectando ahora mismo a todos los creadores de contenido, porque estamos en un momento clave en donde si no empezamos a legislar y a tomar en cuenta todo lo que nos está pasando con respecto a la libertad de expresión y con respecto a la cancelación en algunos aspectos de nuestra información, pues lo vamos a pasar muy mal. Ya lo estamos pasando mal y es por eso por lo que se hacen este tipo de mesas y por lo que se hacen este tipo de debates. Hay que poner la mira en este tipo de circunstancias y hay que empezar a andar en ese camino. Este vídeo va a ir dedicado a expresar o a compartir las declaraciones de Jano García porque, como digo, me parecieron muy interesantes y porque yo no puedo dejar pasar la ocasión de compartir estas declaraciones en mi canal teniendo en cuenta a lo que me dedico. Espero que ustedes entiendan que aunque hay muchas más noticias que comentar, dedique este sábado en concreto a comentar estas noticias y estas declaraciones porque, como digo, pues bueno, es que son imprescindibles para los que nos dedicamos a estas cosas. Sin más dilación, vamos a empezar con las declaraciones de Jano García en torno a la libertad de expresión que existe en redes sociales. Les recuerdo que Jano García, por si ustedes no lo saben, tenía en su momento, hace ya varios años, una cuenta en Facebook de casi 1 millón de seguidores, si no más, y se ganaba la vida con ello. Se la cerraron. ¿Por qué? Pues porque le dio por hablar de forma libre. Jano García tuvo que reinventarse en ese sentido. Siguió, lo hizo y fíjense hasta dónde ha llegado. Como aquel que dice, ¿no? El que vale, vale, ¿no? Pero es importante hablar de ello y es importante decir que aunque hayamos superado algunos escollos, todavía quedan muchos más por superar, porque nos vienen al acecho. ¿Quiénes? Pues aquellos que no quieren que le ganemos en el relato, que son los que están ahora mismo en Moncloa. Vamos a escuchar a Jano. Ahora es el turno de Jano García, también todos le conocéis, no necesita presentación. Queremos realizarte la siguiente pregunta. ¿Qué papel ha jugado las redes sociales en el fin de la hegemonía woke? Bueno, yo el fin, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Yo no diría el fin, diría el declive, si quieres. Sin duda las redes sociales han jugado un papel. Importante puntualizar eso, porque no se ha acabado la ideología woke. O sea, incluso puede ser que esté durante algún tiempo durmiente, pero esas cosas siempre renacen y siempre hay por ahí cosas que hay que tener muy en cuenta porque se pueden convertir en verdaderos problemas. Y si no, que se lo digan a todos aquellos que ahora están sufriendo por sus diferentes mutilaciones ideológicas. Un papel fundamental. Claro, nosotros, yo estoy como en mitad de dos generaciones, ¿no? Yo recuerdo la época en la que una portada de periódico tumbaba gobiernos. Y recuerdo la época en la que uno tenía que esperar al día siguiente comprar el periódico para saber qué había pasado. Todo esto se rompe y yo creo que quizá no somos muy conscientes de ello, de cómo ha cambiado el mundo en el que vivimos, cómo las redes sociales han roto esto. Y vivimos en la época de la inmediatez más absoluta, que tiene sus pros y sus contras. Pero sobre todo las redes sociales lo que abrieron fue una posibilidad de poder escuchar mensajes que, digamos, no seguían la versión oficial, ¿no? La ideología woke tiene, yo diría, diferentes ramas, pero tiene una serie de dogmas, una especie de religiones de Estado, que puede estar la cuestión feminista, la cuestión racial, la cuestión del cambio climático, que al final todos los medios de comunicación compartían, unos más fervientemente, otros menos, pero eran dogmas que uno no encontraba en los medios de comunicación tradicionales mensajes que los cuestionasen, o sobre todo mensajes que apuntasen si eran ciertos o no, porque claro, puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces, el fenómeno de las redes sociales lo que permitió es que, aquí estamos unos cuantos, cogiésemos una webcam y empezásemos a decir nuestras cosas, de cero. Y entonces, claro. Una webcam, un micrófono, que puede ser mejor o peor, pero yo empecé con un micrófono de esto de solapa que se escuchaba a cada paso que daba. Y por allá por 2017-2018 empezábamos muchos a decir, ¿pero qué está pasando en España? ¿Qué está ocurriendo con todas estas cosas? Y la verdad es que 6-7 años después estamos en una situación verdaderamente crítica, porque como han visto que somos capaces de ganarle el terreno en lo que concierne al relato de las redes sociales y de la calle y de los jóvenes, pues se han dado cuenta de que a lo mejor hay que silenciarnos. Y esto es lo que se está debatiendo aquí y esto es lo que está exponiendo aquí Jano. Claro, esto ya tiene una diferencia sustancial con un medio de comunicación tradicional, y es el coste. El coste de una webcam, pues 60 eurillos, y un micrófono, es decir, un presupuesto de 200 euros, tú ya puedes hacer la labor
que está haciendo un medio de comunicación que tiene en su plantilla a numerosas personas trabajando. Entonces, lo que también permitió este cambio es que esos mensajes no llegasen por parte de los medios tradicionales, y aquí sí que me gustaría unir medios tradicionales con las élites, y sobre todo en el caso de España, no es el único caso, que son especialmente repugnantes. O sea, las élites en España siempre han estado compadreando con el poder político y han estado siguiendo estos dogmas. Cualquiera que sea cliente de cualquier banco, siempre uno va y si no te encuentras la cuestión feminista, te encuentras la cuestión climática, pero siempre te encuentras algo. En cualquiera de los quehaceres diarios, y dices, oye, pero yo, ¿por qué una empresa, por qué me tiene que estar aquí contando estos rollos, no? Y el hecho de que una persona pudiese llegar a mucha más gente de lo que puede hacer un programa de televisión, cosa que pone muy nerviosos a los medios tradicionales, lo que permitió fue que esos dogmas la gente pudiese escuchar otro tipo de mensajes y, sobre todo, comprobar que lo que se está diciendo no es cierto. Porque hay cuestiones que son opinables, pero hay cuestiones que no lo son. Hablaba antes Agustín lo que le pasaba cuando decía una mujer no tiene pene. Esto es que no es una cuestión opinable. Esto es un hecho. Y frente a la evidencia no cabe opinión. Y además existe otra cosa, otro factor, no sé si lo dirá ahora porque no he escuchado todas las declaraciones al completo, pero sí es cierto que hay una virtud esencial en quien dice las cosas desde la víscera y desde la nada más absoluta, económica ni subvencional, y es la libertad. Esa esencia de la libertad no está en los presentadores de televisión ni en aquellos redactores que trabajan para un periódico determinado y que a su vez están subvencionados por el Estado o por el gobierno de turno. Esa libertad no está. En cambio, nosotros los youtubers, los que nos dedicamos o los que empezamos a hablar sobre ciertos temas complicados que atañían a todas estas cosas y a todos estos vericuetos ideológicos por parte de los partidos incipientes y los partidos que ya estaban ocupando el poder, pues estábamos hablando de forma libre. No teníamos subvención alguna, por mucho que algunos se empeñasen en decir que nos estaba pagando fulanito o menganito. A mí no me paga nadie, no me cansaré nunca de decirlo, soy completamente independiente y esa independencia se nota. Esa independencia se nota porque no estás al albur de lo que te tenga que decir el partido del turno para defender una cosa o defender la contraria, si es que acaso sea perentorio en ese momento, ¿no? Entonces esa independencia y esa libertad para poder hablar de lo que nos diese la gana fue lo que de alguna forma nos diferenció y nos hizo subir como la espuma, ¿no? También es cierto que esa libertad en algunas ocasiones pues uno tenía que encubrirla con ciertos eufemismos, porque en algunas plataformas pues no se puede decir según qué cosas, pero con el ingenio pues al final se dicen y uno pues la va gastando como va pudiendo. Pero bueno, creo que ese es uno de los mejores apuntes, ¿no? Y que nos ha concedido este espacio. Este espacio es la libertad o la sensación, mejor dicho, de libertad de poder decir lo que queramos, porque no hay nadie financiándonos para poder establecernos ningún tipo de límite. El límite nos lo pondríamos después al ver que si decíamos ciertas cosas, pues a lo mejor no cobrábamos por ese vídeo. Eso nos lo pondríamos nosotros mismos, fue una especie de autocensura. Pero la libertad inicial de poder decir lo que nos dé la gana estaba ahí, y eso fue lo que empezaron a temer estos gerifaltes políticos. Ya sé que vivimos en el mundo este de, oye, cada uno tiene su opinión y está muy bien, ¿no? Que cada uno puede decir lo que quiera. La libertad de expresión tiene cosas buenas, yo la defiendo, digamos, absolutamente, no creo que exista otra manera, pero también tiene cosas malas. Y esto lo que permitió es que esos dogmas de esa ideología woke poco a poco se vayan desvaneciendo. No diría yo el final de esta ideología. Ojalá algún día la podamos ver. Y por apuntar a lo que decía Agustín sobre Milei y Donald Trump, yo creo que el papel de Elon Musk, que creo que no lo has citado, Elon Musk. No. Elon Musk me parece fundamental porque las redes sociales han tenido cosas buenas, pero a mí, por ejemplo, me han cerrado cuentas sin ningún motivo. Nunca he llegado a saber ni siquiera el motivo. Oye, esto, claro, cuando uno pincha ahí, acepta las políticas de tal, de no sé qué, pues no te lo lees. Yo recuerdo esa fase. Elon Musk, el hecho de que comprase Twitter, que ahora es X, yo creo que no somos tampoco conscientes de la importancia que ha tenido. Y vuelvo un poco al papel de las élites. Es decir, el hecho de que Elon Musk, que podemos considerarlo como una élite, parte de la élite, decida gastarse su dinero para permitir que la libertad de expresión vuelva, en este caso, a X, es muy importante. Porque es que yo no creo que la gente sea del todo consciente de la jugada de Elon Musk. Yo no me voy a pasar ahora aquí por erudito y por el perfecto diseccionador de la actualidad, pero es que Elon Musk se gastó 40.000 millones de dólares para comprar Twitter, convertirla en X y enfrentarse a todos los que estuvieron diciendo que lo que pretendía hacer era un ataque a los derechos humanos y un ataque a los derechos de la libertad de expresión. O sea, el que vino a traer la libertad de expresión en un amplio espectro o en un espectro más amplio de lo que ya tenía X,
el hecho de que alguien viniera a eso y que le dijeran que pretendía establecer o que pretendía hacer todo lo contrario fue increíble. Ahora Europa quiere legislar para, de alguna forma, pues capar un poco X, para que no se puedan decir según qué cosas. Y en cambio, este tipo dijo, no, yo quiero conseguir que la gente sea mi periodista particular. Y voy a abrir toda la red social X para que no haya nadie que pueda quitar a nadie de esta red. Que si lo tengo que quitar, que lo quite yo, en todo caso. Y esto lo hizo Elon Musk gastándose 40.000 millones de euros o de dólares. Luego él sabrá cómo lo rentabiliza. Él sabrá cómo lo hace, porque evidentemente no va a hacer una de estas operaciones sin saber que puede rentabilizarlo. O quizás no, o quizás tiene tanto dinero que ha dicho, mira, me importa muy poco perder dinero con esto, siempre y cuando gane la libertad de expresión. Ahí ya la excentricidad de los más hasta tanto no llegó, pero de alguna forma la tendrá que estar rentabilizando por un lado o por otro. Pero él vino a traer mucha más libertad de expresión de la que había en X, que esto era un nido de tordos, en donde cada vez que decías algo que se salía fuera de la línea editorial del PSOE o de los rojos, pues te cancelaban la cuenta en menos de lo que canta un gallo. Y esto lo hemos sufrido mucho. Y muchos hemos sido testigos de cómo cuentas de más de 100.000 o 200.000 seguidores de la noche a la mañana se quedaban en cero y desaparecían. Y eso era simplemente porque algunos se juntaban y decían, este no me gusta, no es de mi línea ideológica, vamos a por él. Y así funcionaba la democracia en Twitter. Ahora es mucho más libre. Porque no era así desde el principio. A día de hoy, incluso, es verdad que con la victoria de Donald Trump lo vimos, ¿no? Cuando estaban ahí todos y de repente Zuckerberg dijo, ay, es verdad que mal estaba esto de los verificadores. Uy, me he dado cuenta ahora de lo terrible que ha sido perseguir la libertad de expresión. Es importante ese cambio porque las élites corruptas, al final, se deslizan hacia ese lado. No es el caso de Elon Musk. Elon Musk apostó por Donald Trump e hizo lo que hizo antes de saber cuáles eran los resultados, que tiene mucho más mérito. A mí Zuckerberg no es santo de mi devoción, por mucho que ahora diga que venga, que meta la libertad de expresión. Entonces, bueno, yo creo que las redes sociales, en definitiva, lo que han permitido es que lo que no venía por parte de los medios tradicionales, y por eso el odio y la inquina que se tiene particularmente con youtubers, o tenemos aquí el caso de Víctor, ¿no? Cuando dicen, no, es que se van a Andorra y no tributan, entonces los ancianos van a morir por las calles porque es que se ha ido a Andorra 4 youtubers que dejan de pagar impuestos. El odio en el fondo no es tanto eso, sino es el odio de haber perdido el relato. Porque la democracia, al final, de lo que se trata es de eso, del relato. Y el monopolio que disfrutaban ellos, sin duda, las redes sociales ha conseguido romperlo. Totalmente, estoy completamente de acuerdo en que el monopolio que tenían los medios de comunicación tradicionales con respecto al relato que se estaba exponiendo para la gran mayoría del público que sigue esos medios de comunicación, pues se ha roto y ahora estamos nosotros ahí aportando ciertas capacidades y ciertos puntos de vista distintos, con lenguajes distintos, cada uno de su madre y de su padre, sin tener por qué vestir igual. Una persona podría salir con unas gafas de colores y la credibilidad estaba porque el mensaje que estaba diciendo era verdadero. Antes de ver las conclusiones de Jano, vamos a escuchar estos datos que nos da este participante porque son verdaderamente interesantes. Vamos a ver, estaba en el minuto 2:51:24, pues aquí sería. Yo quiero dar unos datos que son muy interesantes para dar un poco de contexto a esto que estoy diciendo en cuanto a censura se refiere. Unos son del MCC y otros del Media Research Center, según los cuales solo en el año 2019 se habrían censurado 233.000 cuentas con inteligencia artificial, 9.471 contenidos. Ojo al dato, vamos a repetirlo. 233.000 Search Center, según los cuales solo en el año 2019 se habrían censurado 233.000 cuentas censuradas, solo en el año 2019, para que luego digan que no estamos perseguidos. Cuenta con inteligencia artificial, 9.471 contenidos directamente señalados por organizaciones no gubernamentales y 30 señalados a instancias directamente de gobiernos, ¿no? Por otro lado, tenemos, según el Media Research Center, solo entre enero de 2020 y abril de 2022 se censuraron 800 contenidos en Estados Unidos. No digo contenidos como perfiles, son contenidos, o sea, temas sobre los que se hablaba. Y resulta curioso saber, además, que gracias a Elon Musk, lo mencionabais antes, en diciembre de 2022 se filtraron los famosos archivos de Twitter, gracias a los cuales supimos, por ejemplo, que el FBI y redes sociales, como por ejemplo la de Mark Zuckerberg, habían llevado a cabo censura arbitraria antes de las elecciones estadounidenses para no inferir, lo cual es bastante paradójico, ¿no? Porque si aplicas censura para que no se hable sobre un tema, que estás infiriendo es esa persona, ¿no? Esto no es algo que haya dicho Elon Musk, no es algo que haya dicho yo, no es algo que haya dicho un tercero, esto es algo que reconoció el propio Mark Zuckerberg en una entrevista con Joe Rogan hace poco, ¿no? Para que vean, estos datos son interesantísimos porque verdaderamente indican que
esto que parece tan libre todo, realmente está muy controlado y mucho más que lo va a estar si no nos ponemos a trabajar en una zona de protección para los creadores de contenido en donde de alguna forma podamos sentirnos más o menos protegidos para que no nos quiten todo nuestro contenido. Y ahora sí vamos a ir a las conclusiones de Jano, que me lo había apuntado aquí, era en la hora 3. Voy a bajar un poco el suflé porque veo mucho optimismo. Yo sí quiero dejar un mensaje de advertencia, porque es verdad que el relato cada vez es más complicado de mantener por parte de los medios de comunicación tradicionales, el poder político y esa connivencia que Miguel también comentaba con las élites. Pero no hay que olvidar que del mismo modo que cuando hablamos del Estado, en realidad el Estado no hace nada per se. O sea, el Estado puede hacer lo que está haciendo Milei, bajar impuestos, o sea, es una herramienta, o puede machacarte. Del mismo modo que las redes sociales pueden estar en manos de Elon Musk o no. En realidad son muy pocos. Tenemos el caso de Google, que es YouTube, el caso de Meta con Instagram y Facebook, y ahora el caso de X con Elon Musk. Pero no hay que olvidar que son muy pocos los protagonistas que tienen en su mano la decisión de cómo los algoritmos, la censura que hemos vivido los que estamos aquí, la pérdida de cuentas, etcétera, etcétera, puede cambiar de la noche a la mañana. O sea que yo lo que hago es una advertencia y sobre todo animar a seguir en esa línea. Porque es cierto, comentaba Agustino, que se dice muchas veces que es que, claro, en las redes sociales se miente. Esto a veces lo escuchas en la cadena SER. Dices, coño, ¿qué cadena SER diga esto? O el grupo Prisa, La Sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, sí, en las redes sociales se miente porque, como digo, es un fenómeno que yo creo que todavía no somos conscientes del impacto que ha tenido en la sociedad. Y es que en las redes sociales, al instante, recoge todos los componentes de la naturaleza humana. O sea, sí, claro, está el honesto y está el mentiroso. Está el honrado y el que no lo es. Esto es evidente que ocurre. Pero ese mensaje que se traslada de que las redes sociales son un peligro porque está una banda de locos, o muchas veces se coge al loco real y entonces se intenta proyectar que es solo lo que uno ve en redes sociales, ese tipo de perfiles, en el fondo lo que revela es el gran temor a perder el relato. Decía Miguel que era una cuestión económica. Yo creo que es una cuestión de poder. El caso de España es que es un ejemplo perfecto. Agustín en Argentina también lo conoce bien. Y es, si uno coge y dice las grandes empresas españolas, ¿qué es lo que financian? Porque muchas veces pensamos la publicidad institucional. La publicidad institucional es un porcentaje ridículo para la mayoría de medios de comunicación. Lo gordo que tiene cuando está el Banco Santander, por ejemplo, cuando está el caso de Iberdrola, con sus energías verdes renovables, ahí es donde está lo gordo. Ahí es donde está el poder y ahí es donde está luego ese componente político en el cual en el BOE la mayoría de obras vienen designadas por el político de turno. El gran temor no es tanto una cuestión económica, es una cuestión de poder, de manejar a la sociedad, porque ellos viven muy cómodos. Ellos no hacen co-living. No. El co-living es para ti. Ellos no van a dejar de viajar en avión. Tú vas a dejar de viajar en avión. Ellos no les importa que ahora con la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, que se va a aprobar en breve, esto es lo que dicen, a ellos les da igual, las grandes empresas pueden mantener esto. ¿Quién es el que no puede? La pequeña y mediana empresa. O sea que en realidad la batalla no es tanto por una cuestión de relato, que sí, sino que es una cuestión de unas élites que se han dedicado a aprovecharse de una situación frente a una sociedad que desgraciadamente a día de hoy todavía hay un porcentaje mayoritario que sigue comprando las ideas que se venden. Totalmente. Viene a decirnos en una especie de resumen que hay que despertar, que no hay que seguir dormidos. Las élites siempre van a buscar la forma de seguir viviendo como élite. Y los que son un poco espabilados, como en aquel momento Pablo Iglesias, prometió el oro y el moro, prometió y prometió hasta meter y después de haber metido nada de lo prometido. Dijeron que venían a acabar con las élites y han terminado convirtiéndose en gerifaltes de las élites y que de alguna forma tienen asegurado ciertos espacios de poder para poder tener ciertas influencias y poder hacer y deshacer lo que nos dé la gana. Y al final, los que protestamos contra eso, si no estamos protegidos, pues ellos pueden hacer así y con un simple tirón de dedo quitarnos de la ecuación. Por eso estas charlas son tan interesantes, tan importantes, porque creo que pueden empezar a abrir una nueva realidad en donde se planteen de forma seria algunas medidas que puedan y deban proteger a los creadores de contenido, que estamos a la expectativa de las normativas europeas y a la expectativa de que el gerifalte de turno se canse de nosotros y diga, venga, pues tú ya no te escuchas. No hago el vídeo más largo, ha sido una charla súper interesante. Bravo por Jano García, siempre está con el dedo en la llaga y con el ojo en la diana. Y bueno, espero que os guste este vídeo porque ya sé que hay muchas noticias que analizar y muchas cosas que comentar. Pero lo que he dicho al principio, no podía dejar pasar la oportunidad de comentar esto y de compartirlo con ustedes porque es que me atañe de lleno y es algo que tenemos que estar valorando sí o sí, porque de lo que empecemos a hacer hoy tendremos los resultados el día de mañana. Nada más, señores, muchísimas gracias por estar ahí, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y ser bienvenidos a todos los canales de Will. Chao, chao.